¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Fran Parejo, creador del canal Un Salto Cuántico, y nos encontramos en el templo del Gran Buda Blanco, cerca de la localidad de Chiang Rai, en el norte de Tailandia. Si ampliamos la imagen, veremos detrás un gran Buda donde se puede ver cómo la energía, donde la energía se va, no la energía, sino que las luces LED hacen un efecto con respecto al obturador y se ve como esa especial forma de energía. Algunos dicen que es una cuestión de luz LED. Yo pienso que la incidencia de la acumulación de energía de las personas que vienen aquí a rezar o a hacer una ofrenda a este gran Buda tiene su influencia. Este es el canal Un Salto Cuántico. Este no es un vídeo cualquiera, y este es un vídeo que se va a grabar en un solo plano secuencia para poder publicarlo durante el periplo de Tailandia. No vayáis, porque vais a ver una cosa flipante. Esta es una imagen de Buda de un templo en el que estamos, pero este es el gran Buda blanco. Quiero que lo veáis. Fijaros bien si es blanco y si es grande. Está sentado sobre esos pétalos y esa flor de meditación, y tenemos igualmente unas montañas impresionantes asiáticas y esos dragones blancos que rematan la escalinata y la subida al templo del gran Buda blanco que tenemos aquí. Igualmente se puede ver unas nubes esponjosas, se pueden ver una especie de brumas raras que se estaban viendo ahí, fijaros bien, una especie de dragón blanco humeante. Pero os voy a pedir que me sigáis porque vamos a hablar de algo muy desconocido en los temas de la divulgación, y es que vamos a hablar de las religiones inconformistas. Vamos a hablar cuál es realmente la doctrina de Buda, lo que quiso decir Buda, y la religión que actualmente se conoce como el budismo, que no es una religión, sino una filosofía. Actualmente es un sincretismo muy complejo, ¿vale? Porque mezcla hinduismo y enseñanzas parciales de Buda mezcladas con, digamos, desinformación espiritual. Fijaros bien que las representaciones del templo tienen relación con el hinduismo, porque Siddhartha Gautami Buda, que nació aproximadamente en el 525 a.C., era hindú. Vemos en estas puertas del templo un Deva y un Aksura, un dios vinculado a la divinidad y un dios demoníaco. En las culturas hinduistas se conocía que una serie de dioses demonio usurpó este planeta, son los llamados Aksuras. El que haya conocido la serie de Mazinger Z del anime, el varón Asler, el varón Asura, como se escribía, son los Asura, era un varón demoníaco. Aquí los tenemos presidiendo la puerta del templo, y aquí podemos ver el actual budismo en lo que se basa. Las personas vienen y tienen que estar absolutamente descalzas, como estoy yo. Desafortunadamente elegí un calcetín que tiene un pequeño agujerillo, ¿vale? Nadie es perfecto, las cosas del directo que le vamos a hacer. Y vemos cómo hay una alfombra donde la gente convenientemente descalza, si quiere depositar una ofrenda o hacer una meditación ante Buda, debe sentarse obligatoriamente en la alfombra. En mi opinión, lo que se trata es de que tú te conectes a la energía de este templo y que conectes el chakra raíz ahí, ¿vale? O sea, que me dice que si te parasitan los arcontes y te vas a morir por eso, no te vas a morir. Se trata de que se deposite un poquito de energía por cada uno. Este cuento ya lo conocéis de mucha divulgación de arconte durante muchísimos años. Fijaros bien que cualquier tipo de templo, incluidos los cristianos, siempre está perseguido por dos figuras guardianas. En este caso esta serpiente con el ojo colorado y la otra figura con el ojo colorado. Igualmente rematan las esquinas del templo estas figuras demoníacas alucinantes. Fijaros bien, según bajamos, y estoy grabando con este, me voy a permitir, con este cablecillo, porque antes vengo de grabar otro templo flipante, el gran templo blanco, y me ha fallado el Bluetooth y se ha perdido una gran grabación. Entonces no me la juego y grabamos con el cable. Antes de explicaros el inconformismo y qué dijo realmente Buda,
Vemos ahí esa representación de ese tipo de casas verticales de piso, de tipo chino, ¿ok? Y vemos todo este sincretismo que actualmente son los templos budistas. Me gustaría que vierais también este remate de esta serpiente gigantesca que baja por la escalera, que evidentemente nos retrotrae al templo de Kukulcán de los mayas en Chichén Itzá. Allí hay una ceremonia en los equinoccios y en los solsticios de ver bajar la serpiente del dragón, simbolizada como el sol y el efecto que hace por la escalera, para que veamos que esto de la serpiente que baja la escalera, la barandilla de la escalera, no es una cosa que inventaron los mayas, es una cosa que realmente ya existía en esta red de templos de Asia, que data aproximadamente del siglo XII o XIII, precisamente igual que los propios mayas. Aquí tenemos los zapatos, ¿vale? Y sin solución de continuidad, porque no me puedo parar. No me puedo parar a grabar. No me puedo parar a hacer corte ni editar el vídeo. Esto lo vamos a hacer de esta manera. Y fijaros bien qué estampa más impresionante. Estas dos impresionantes dragones como entidades guardianas de la escalinata anteceden a un templo que sin duda, al igual que el Gran Templo Blanco, si pudiéramos ampliar un poquito, tiene una serie de formas de dragones, pero que en realidad, fijaros bien, que hace referencia a un chisporroteo de energía, que si se tratase de energía etérica, esto se conoce como el efecto corona, ¿ok? Por ejemplo, el efecto corona lo hemos visto todos en Regreso al Futuro, cuando el coche pasa, el coche del doctor Emmett Brown atraviesa el tiempo por el carril, se ve como unos rayos. Cuando consigue viajar en el tiempo gracias al rayo, se ven como unos rayos serpenteantes. Pues bien, ese es el efecto corona, hace referencia a una gran acumulación de energía y algún tipo de trasvase hiperdimensional. Mientras me pongo los zapatos, de alguna manera que pueda, voy a dejar aquí el micro. Os voy a contar, me ponen los zapatos más que nada, no sé que me caiga, os voy a contar quién fue Buda, pero para comprender quién fue Buda es necesario comprender en qué año vivió y la historia del ser humano y su espiritualidad hasta entonces. Aunque quizás suponga repetir algo que hemos visto en los vídeos, el ser humano moderno que conocemos parece ser algún tipo de creación genética creada por otros seres, esos famosos dioses de los sumerios que eran los Anunnaki. Parece ser que el Homo sapiens sapiens pertenece a esa generación de humanos para trabajar de forma compleja que vino a sustituir otra casta de trabajadores anteriores, otra creación genética de Enki, el famoso dios sumerio genetista. La cuestión es que el ser humano parece ser, el avatar actual, el Homo sapiens sapiens, un ser atado a la materia con un cuerpo físico, pero también, no vamos a ir de aquí porque hay mucha música, pero también tiene un espíritu alojado en su interior. Por lo tanto, hablar del ser humano es hablar de materia y es hablar de espíritu. Esto parece como muy, digamos, muy de perogrullo, pero es la clave de la espiritualidad. Esos dioses, que podemos considerar dioses custodiales que crearon al ser humano, parece como si de algún modo hubieran intentado hacer religiones para, dando aparentemente respuestas espirituales para el ser humano, no se las da, sino que de algún modo los liga y los sigue esclavizando espiritualmente. Por tanto, hay una serie de religiones oficialistas que crean estos dioses, que conocemos en la modernidad, que en realidad tienden a religar al individuo. Religión viene de religare, ligare, religare, en latín reliar a un tío. Eso es la religión moderna. Sin embargo, no siempre fue así. En la creación del mito sumerio, el hombre era un ser esclavo, pero como la gente sabe, hubo un momento que parecieron organizarse frente a los creadores y se conoce la dispersión del hombre mediante la Torre de Babel, donde se le dieron diferentes culturas y diferentes lenguas. Se ve bien, ¿no? Es una imagen chula. Bien. En ese momento también se conoce que en la antigüedad existió un diluvio universal donde el famoso Enlil, o uno de los dioses custodios, sumerios, quería acabar con el ser humano, mientras que Enki salvó a unos pocos. Lo que parece es que después de ese diluvio sobrevivieron diferentes tipos de hombres, humanos, dioses, hubo un barrido general de la tierra y de algún modo esta es la historia del hombre moderno a partir del diluvio que intentamos reconstruir como buenamente podemos. Bien,
Buda está ahí haciendo el cornuto. ¿Qué quiere decir esto? Este gran templo, ¿por qué está aquí? ¿Qué montón de templos conocemos en España, como la propia Montserrat, en ciertas montañas especiales? Estos templos no se ponen en cualquier sitio, se ponen en sitios de una especial energía telúrica, ¿eh? La energía telúrica es un tipo de prana, es un tipo de energía vital que procede de la propia Tierra, ¿eh? Hay dos tipos de prana, uno que procedería del Sol y otro de la Tierra. En todo esto tenemos que considerar que en un cierto momento en Asia se reparten los territorios, parecen repartirse los territorios estos dioses en uno aquí, esta familia de Enki, Enlil, Inanna, Enlil y quizás otros menos conocidos. La cuestión es que el territorio de la India parece que se consagró a Inanna, pero creo que todos los primos participan de todo esto. Y es muy interesante, me parece muy interesante el tema de que el hinduismo reconoce que hubo una serie de invasores o de dioses demonios que invadieron hasta 3 planetas, incluidos la Tierra. Esto lo dice, no lo digo yo, lo dice el Srimad Bhagavatam, sexto canto, parte 3. Decía que el rey Citratraku viajaba por el espacio exterior en una nave brillante dada por Vishnu y vio a Shiva, otro dios. Se vieron dos naves voladoras. Y el Srimad Bhagavatam dice que una raza demonio que había invadido 3 sistemas planetarios fue objeto de oposición por el dios hindú Shiva, que poseía un arma que disparó a las aeronaves enemigas por iniciativa propia. Hubo una serie de batallas de dioses en la antigüedad. En este hinduismo existía un culto a los dioses abierto, igual que en Sumer, pero que finalmente fue, en los tiempos de Egipto, eclipsado por Akenatón, que dijo, mira, hay muchos dioses, pero a partir de ahora va a haber como un solo único dios, y el resto son manifestaciones de Dios. Si veis naves voladoras, luces, son todos ángeles del Señor o manifestaciones de una sola deidad. Este culto único también parece ser que instaura Yahvé entre sus propias tribus, ¿eh? Bien. ¿Cómo vamos a explicar quién era, en todo esto, quién era y qué descubrió el famoso Buda? Pues fijaros bien, en el hinduismo, realmente los textos de los Vedas, el Rig Veda son los 4 primeros libros de los Vedas, se describen unas luchas entre los Pandavas y los Kauravas, o los Devas y los Aksuras, 2 facciones de dioses que parecieron disputarse el territorio y el terreno. Con respecto a la adoración, hay dioses que eran más benévolos y que se portaban bien con la gente, y otros que se los comían directamente. Esto es como en los familiares, hay unos que son más buena gente, otros tienen más mala leche, otros tienen más buena leche, otros son más simpáticos, otros menos. Y en todo esto aparecen, en un cierto momento de la historia, entre 1000 y 2000 años antes de Cristo, unos arios que instauran el brahmanismo. Los brahmanes son unos sacerdotes, unas castas sacerdotales que imponen una religión, y es que, reconociéndose que el ser humano era espiritual y es espiritual, y que reencarnaba en diferentes cuerpos, se entiende por los brahmanes que la reencarnación dependía, si tú te portabas bien en cada vida, ibas ascendiendo de casta, de estratos sociales. Por ejemplo, los intocables era la casta más baja, los intocables, los más sucios, ni los toques, no los toques ni con un palo. Y la casta más alta eran los brahmanes, que eran arios. ¿Quién eran los arios? Se dice que eran unos hombres de ascendencia indoeuropea, y ciertamente cuando vemos en grabados asirios y sumerios y babilónicos, se ven unos hombres blancos de talla más grande que la gente que estaban por aquí, tíos de 2,5 metros, muy grandes, sino más. Estos arios instauraron el brahmanismo, y reconociendo espiritualidad al ser humano, se dijo que bueno, que usted hágalo bien en cada vida para ir subiendo de estrato para llegar a ser un brahman como yo. Entonces, esto parece ser desinformación espiritual, porque lo que se conoce sobre la metempsicosis y relatos de regresiones, el nacer en un cuerpo en otro puede corresponder a un plan del alma de su propia evolución espiritual, ciertamente, en eso sí coincide, pero también hay circunstancias más o menos aleatorias, ¿eh? Y no se trata de que lo hagas muy bien y que cumpla la religión brahmánica para ascender de puesto en un sistema de reencarnación. Parece más bien depender de las lecciones que necesita aprender o experimentar en este mundo. Hay gente que ahora piensa que no necesita experimentar nada. Fijaros esto de aquí.
La cuestión es que el sistema de castas instauró un feudalismo social y espiritual en la India. Y por lo tanto, esta religión era dominadora del ser humano. Luego tenemos también que Akenatón en Egipto impuso un monoteísmo y la entidad conocida como Yahvé, las 12 tribus, impuso un monoteísmo. Yo soy tu único Dios Yahvé al que debes adorar, y adora la gloria de Yahvé. Que la gloria, precisamente, es una palabra que se utiliza en sánscrito como las tejas y hace referencia a la energía etérica. Ahí estamos viendo arriba formas energéticas en forma de dragón o de rayo eléctrico, que en realidad ese dragón blanco hace referencia a esa energía vital que se plasma de esa manera y que parece ser recogida o cosechada en estos templos. Y ahora, después de todo este rato, sí vamos a ver quién era Buda. Yo creo que podemos movernos un poquito y creo que lo podemos explicar aquí. Para explicar quién es Buda, Buda fue el primer creador de una religión llamada inconformista, unas religiones que se llaman Maverick. Las religiones Maverick no son religiones, sino que son movimientos de librepensadores que tratan de liberar a las personas. El término inconformista procede de una persona llamada Samuel Maverick, que en el siglo XIX, a principios de 1803, se negó a marcar con un hierro a sus reses. Entonces, los Mavericks son las personas independientes que se niegan a ser marcados por ninguna religión o ningún movimiento cultural, no quieren ser marcados ni sellados. Pues bien, hay movimientos religiosos inconformistas que salieron en esta época de civilización hindú, donde los arios impusieron una casta sacerdotal, y los sistemas inconformistas, de todos ellos hay uno que es el más famoso, que es el Sankhya, ¿vale?, instaurado por una persona conocida como Kapila, que no se sabe bien si existió alrededor del 550 a.C., es como Sócrates, que dicen que no existió, pero yo creo que sí existió, y Sankhya dio una doctrina espiritual que era correcta, ¿vale? Sankhya decía que había dos entidades básicas contrastantes en el universo, el alma o espíritu y la materia. Actualmente consideramos que el alma, como sustancia astral o etérica, no es lo mismo que el espíritu o una conciencia divina, supradivina, que trascendería a este universo. Pero la materia y la energía es la energía. Y ese dragón blanco está representando realmente energía. Es una escalinata, claramente lo está diciendo. Esto es un centro de recopilación energética, con la imagen de Buda. Quizás Buda no quería un templo de adoración porque él se basó en la enseñanza Sankhya. Siddhartha Gautami era un príncipe hindú que se dio cuenta que estaban esclavizados y que el ser humano estaba esclavizado por estos dioses y estas religiones de los arios brahmánicos. Más era unos blancos altos que los dominaban. Entonces, ¿qué decía Sankhya? Y vaya a flipar porque es muy básico y es muy bueno. Decía Sankhya que las almas son infinitas en número y consisten en inteligencia pura, que cada alma es independiente, indivisible, no pueden desmontarse, y esto sí lo conocemos por los modernos relatos de abducción de Corrado Malanga. Las almas son independientes e indivisibles, no condicionadas, incapaces del cambio e inmortales, pero que parecen estar ligadas a la materia. Es como si para hacer la creación genética del ser humano fuera necesario que al Homo sapiens crear una criatura donde se le alojara este tipo de entidades energéticas en su interior. Ahora, Sankhya nos dice que cada persona es tal alma y que cada alma ha participado en la creación y perpetuación de los elementos primarios del universo. Las almas crearon los sentidos con los cuales se perciben estos elementos. Dice, y esta es la clave, que las personas solo se tienen a sí mismas, no tienen a un Dios único que adorar, ni un ser supremo para aplaudir convenientemente o culpar de lo mal que le va, ¿vale?, por la existencia de este universo y para lo bueno y todo lo malo. La liberación del alma de la cautividad en la materia ocurre a través del conocimiento. Según Sankhya, la liberación del alma de su cautividad en la materia ocurre a través del conocimiento. Por eso os doy tanto la matraca con cosas de conocimiento, porque es la forma de liberación espiritual, el conocimiento. Fijaros bien lo que dijo el Sankhya ¿vale? Aquí nos podemos preguntar que por qué Sankhya llegó a la conclusión de que las almas participaron en la creación del universo, en lugar de que nos han metido aquí. Bien. Sobre la dinámica de creación universal es cierto que este simulador es posible que lo creáramos nosotros, pero una vez que se crea adquiere cierta autonomía. Esto es harina de otro costal. Y ciertamente la materia física es muy básica, es decir, un átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones, ¿ok? Sabemos todos cómo son, ¿Y qué hace a un átomo diferente de otro? Unidos todos esos protones, electrones y átomos
unidos por la fuerza electromagnética, simplemente el número de ellos. El hidrógeno tiene un electrón y un protón. Un electrón y un protón. Si agrega un electrón y un protón más a un átomo de hidrógeno, tienes helio. Y si agrega 77, junto a más neutrones, tienes oro. Si vas modificando de la tabla periódica protones y electrones, te salen diferentes elementos básicos de la materia de la tabla periódica. Y a partir de ahí, combinando la sustancia, se crea todo este universo material que vemos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa con Siddhartha Gautama? Perdonad la chuletilla porque no quería fallos y quería tener aquí, un poco... Quería tener la referencia sin perderme, ¿vale? Entonces, la cuestión es que el ser humano está ligado a toda esta energía vital o pránica que es difícil de dominar, Es difícil de dominar. Y a muchos les es difícil de dominar, mucha gente se ve atrapada en la propia materia. Entonces, el budismo es un sistema inconformista. En el año 525, influido por estas doctrinas Sankhya, Siddhartha Gautama, el Buda o el Iluminado, creó un sistema de pensamiento que actualmente está súper distorsionado y vemos como una fusión de hinduismo con budismo y con influencias variadas. Fijaros bien todos estos dragones blancos, serpenteantes enroscados, ¿ok? Serpenteantes enroscados. Mientras os cuento que los budistas tempranos primeros no le rindieron culto a Buda como hacen muchos ahora. Lo vieron como un libre pensador que diseñó un método por el cual el individuo, a través de su propio esfuerzo, podría lograr la libertad espiritual por medio del conocimiento y ejercicios espirituales. Es un poco lo que estamos haciendo en la Red Consciente, buscar liberación espiritual a través del conocimiento y ciertos ejercicios espirituales, pero no ligados a los templos, ¿vale? Bien. Un ejemplo de distorsión del budismo actual se ve, por ejemplo, en la palabra nirvana, ¿ok? La palabra nirvana. El nirvana es un estado de existencia en el que el espíritu logra el pleno conocimiento de sí mismo como un ser espiritual y no experimenta sufrimiento debido a una mala identificación con el universo material. Se considera que la causa del sufrimiento muchas veces es que nos identificamos mucho con el universo material, que no tengo esto, que se me ha roto el coche, que me gustaría tener una casa más grande. Al estar el espíritu incorrectamente identificado con lo material, sufre. Cuando te das cuenta de la ilusión, de la levedad de la ilusión, oye, pues ya no sufres tanto, pues mira, las cosas son como son y le das menos importancia a las cosas, ¿no? Entonces, el nirvana modernamente se ha traducido como la nada o lo nulo, un estado de inexistencia donde supuestamente el hombre es feliz. Sin embargo, el verdadero Buda no quiso explicar eso. El nihilismo espiritual que se está instalando en las modernas divulgaciones es la misma distorsión de la conciencia oscura que creó de la enseñanza de Buda. Tú tienes que llegar a la nada para no sufrir, ¿no, chulo? Si tú estás participando en la materia, tú sabes lo que tienes que hacer, dominar el dragón. Tú tienes que dominar el dragón, ¿vale? Tienes que ser capaz de dominarlo. Entonces, el concepto de la nada, que a algunas personas se lo he escuchado, de que en realidad no hay nada, no tienen razón. ¿Por qué? Porque claro que hay. Si piensan que no hay nada, es que hay todo, ¿vale? Cuando se dice que no hay nada detrás de algo, que está la nada, habiendo tantas cosas, la nada es el todo, y el todo está lleno de cosas. Entonces, la meta del inconformista original, del Maverick original, de los seguidores de Buda, era lograr el estado opuesto, no un estado de no existencia o de pérdida de contacto con lo material. De hecho, el otro día un compañero del canal me dijo que había chamanes que estaban intentando no tener sexo, no comer conseguir una inedia para salir de este mundo dejando de participar en él. Es una técnica chamánica supuestamente de liberación, pero que es justamente la misma distorsión del budismo original, ¿ok? Entonces, el inconformista original entendía que debía conseguirse un nirvana desde una perspectiva de un sentido más fuerte de existencia, de autoidentidad aumentada y una habilidad para percibir el universo físico con más precisión. Es justo lo contrario. Necesitaría poder percibir el universo físico con mucha más precisión. Esto nos lleva al concepto también hindú de karma como acción y el karma yoga, que sería el hecho de
generar acciones para una perfecta identificación con tu verdadero ser espiritual dentro del mundo de la materia. Entonces, hay dos tipos de religiones en la historia de la humanidad. Una sería las religiones custodiales, dadas por esos dioses sumerios, o los dioses de los sumerios, y luego tenemos los dioses de los arios, de los brahmanes, que parecían ser mucho más agresivos y mucho más esclavizantes. Es como si hubiera unos dioses que son mucho más malos, o cosechan al ser humano o lo explotan de una forma más agresiva, y otros más benévola. Es como los que recaudan impuestos. Uno a veces, hay ciertos partidos, grupos políticos que saquean a la gente impuestos a saco hasta el último duro, y otro dice, bueno, que paguen un poquillo nada más, ¿vale? Bien. Entonces, si queréis, delante de Buda, y siento que el calor y la altura aquí hace la energía un poco pesada, y la perspectiva que mi compi diga, no sé si prefiere el Buda, lo que ve más chachipiruli, o los dragones, o que se vea todo el Buda, voy a explicaros la diferencia entre las religiones. ¿Mejor el dragón o el Buda? ¿Qué prefieres? Bueno, el Buda, vale. Voy a sentarme aquí y me voy a pegar el gustazo de... ¿Se ve Buda? ¿Se ve? Vale. Voy a explicaros la diferencia entre las religiones inconformistas y las religiones custodiales. Las religiones custodiales es un término que le da William Bramley, ¿vale? Autor de un libro fantástico llamado Los dioses del Edén, y que te explica pues todo esto, ¿no? Y mucho más, es una maravilla. Y la cuestión es que los dioses custodiales dieron una doctrina de ligazón espiritual del ser humano para que ese espíritu quede anclado a la materia de manera inadecuada. Repetimos, el nirvana no es un estado de no existencia, sino una perfecta autoidentificación como ser integrado espiritual y una mayor percepción del universo físico más preciso. Muchas veces cuando estoy en los templos estos, la gente que me conoce pues me ve mirar para arriba y tal, y intento ver no solamente la energía del templo, o intento verla, sino también lo que está por arriba, cómo esto genera fluctuaciones en la carga etérica del ambiente. Aquí, por ejemplo, hay un ambiente natural etérico y de nubes, y justo arriba del templo pues hay como un claro, ¿no? Estos templos son máquinas energéticas muy sofisticadas de las que seguiremos hablando. Si enfocamos allí, vemos si damos la vuelta, vemos ahí abajo como una especie de marmita o de caldo, ¿ok? Es un marmitaco de energía que se está cociendo aquí, ¿ok? Y los dragones tienen algo que ver en todo esto. El dragón es la energía, pero sin duda también los dragones es la energía vital o prana, pero también los dragones hace referencia a esa división de los asuras, o esa suerte de dioses que sin duda son los reptilianos. Es lo mismo que la guerra de los elfos contra los orcos, ¿vale? Es el mismo mito que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio. Pero como decía, vamos a ver la diferencia entre religiones inconformistas reales y las de los custodios, o las religiones custodiales, que serían las dadas por los dioses, ya sean más o menos benévolas, porque a veces parece que están enfrentados, pero otras veces trabajan juntos. Entonces, según los inconformistas o los Maverick, se dice que es fuente o inspiración de enseñanzas identificables para un ser humano. Es decir, la creencia en un ser supremo, en un superdios, es usualmente tolerada, pero es una parte muy pequeña o inexistente de la doctrina. Es decir, se dice que el ser humano es su propia fuente de inspiración y que si existe un ser superior está ahí, pero es una cosa más. Pero las religiones generalistas se dice que la fuente de inspiración de enseñanzas son un dios, un ángel o una fuerza sobrenatural, y que la inspiración no procede del ser humano. Fijaros bien la lucha que tenemos la red consciente por todo esto, ¿no? Por otro lado, las religiones inconformistas ponen el énfasis en el papel que tiene un ser espiritual individual en relación al universo. ¿Qué hago yo aquí en todo este universo material? Ese es el énfasis. Yo. Las religiones generalistas de los dioses custodios creen en un solo ser supremo o Dios como piedra angular de la fe. En los tiempos más tempranos se hacía culto a muchos dioses diversos, que fueron refundidos en uno solo a través de Akenatón, el monoteísmo, y finalmente Yahvé. ¿De acuerdo? En siguiente lugar, se busca la libertad espiritual y la inmortalidad en la religión inconformista Maverick. Una interminable existencia en el mismo cuerpo físico es condenada como insignificante o indeseable. Sin embargo, en las religiones custodiales la inmortalidad física es una meta importante. Por ejemplo, los faraones egipcios, ¿vale? Y otras religiones custodiales. Se enfatiza la adhesión a la doctrina basada en la fe o en la obediencia.
en las misas habla mucho de la vida eterna, porque la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. Cuando en realidad sabemos que este cuerpo material es pasable, es transitorio, pero tenemos algo dentro, una esencia que puede coger otro cuerpo perfectamente. Esa es la verdad. Yo lo veo así. Desde el punto de vista de las religiones Maverick, como cuarto punto, la observación y la razón son fundaciones apropiadas para adherirse a una doctrina. Los castigos físicos o la coacción son suaves o inexistentes. Y los castigos más severos es solamente la exclusión de la comunidad. Si alguien se porta mal, pues mira, pues te echamos del grupo o del chat o del foro o de la comunidad que tenemos, ¿no? O del club. Pero en las religiones custodiales, los castigos severos, fatales, castigos físicos severos, son incluso empleados y defendidos por la historia de las religiones. Hemos visto en cultos relacionados con el Islam cómo la gente se pega latigazos, se autoflagela y un montón de cosas, ¿vale? Entonces, todo lo que sea hacerse daño voluntariamente, pues no es malo, ¿no? O sea, perdón, no es algo de las religiones inconformistas o librepensadores. Es de los dioses custodios que quieren tu sufrimiento. En quinto lugar, los inconformistas consideran que no hay ningún propósito espiritual oculto en la existencia humana y que el proceso de la muerte, amnesia y renacimiento causa decaimiento espiritual. Sin embargo, los custodios consideran que, naciendo en un cuerpo humano, una vez o muchas veces a través de la reencarnación, es parte de un amplio plan espiritual que finalmente beneficiará a cada ser humano. Entonces los inconformistas piensan que hay una aleatoriedad y que son experiencias más o menos aleatorias, aunque yo creo que sí podría haber una especie de diseño o de elección en las vidas. Este es un tema muy controvertido. En cualquier caso, dentro de la aleatoriedad o que vengas por el circuito privado que te meten en un cuerpo, siempre se puede aprender algo. Yo soy de los que no se ha hartado todavía del universo material. Ya terminamos. Los inconformistas piensan que todas las personas son responsables finalmente de crear sus condiciones propias en la vida, buenas y malas, por acciones conocidas o por no accionar cuando deben, y que todas las personas finalmente pueden controlar su destino. Sin embargo, las religiones custodiales creen en la providencia divina. Esta enfermedad me lo ha mandado Dios. Creen que hay fuerzas más altas, dioses o entidades sobrenaturales, que controlan los destinos colectivos o individuales de las personas. Los seres humanos no tienen ningún control sobre estas fuerzas y solo pueden rendirse a ellos. Si te la ha mandado Dios, te fastidia. Pero no es cierto. Quieren tu inacción y que te rindas. Finalmente, vamos a ir moviéndonos un poquito para arriba, ¿vale? Para terminar este flipante vídeo. Los inconformistas creen que todos tenemos algo que ver con la creación y perpetuación del universo físico. Esto es muy interesante lo que creen los inconformistas, porque yo hice un trabajo explicando que estas almas participantes en el mundo hacen la función de procesadores, ¿vale? No son, dan energía, pero también gente sin espíritu podría dar energía. Somos condensadores y de algún modo procesamos la realidad. Por eso he hecho tantísimos trabajos sobre que las cuentas de la disidencia controlada, de Instagram, del Telegram, la Agenda 4028, te meten en la cabeza que el mundo es malo, cómo nos van a dominar, porque procesa la realidad. Y de algún modo participa en las condiciones de existencia. Por eso cuanto más basura pensemos de todas esas cuentas, peor nos va a ir, porque estamos creando las condiciones de existencia. Creen los Mavericks que el sufrimiento humano, el trabajo y la esclavitud son enfermedades sociales que no tienen ningún propósito constructivo y que bloquean el camino de salvación espiritual y libertad. Por eso cuando el Papa decía que el trabajo dignifica al hombre es verdad, pero en unas condiciones de esclavo, trabajando muchas horas por poco, perdiendo tus derechos o tu posibilidad de conciliar tu vida familiar, pues es malo. Sin embargo, ¿qué dicen los custodios? Que un solo ser creó el universo físico. Esto, algunas entidades alienígenas adoran al universo físico, lo adoran como creación en sí. Y finalmente, según los inconformistas o los Maverick, como Samuel Maverick, que se negó a marcar sus reses, la recuperación espiritual y la salvación dependen completamente de que el individuo logre a través de su propio... la recuperación espiritual y salvación depende completamente de que el individuo lo logre a través de un esfuerzo automotivado. Esfuerzo automotivado. Por eso las personas que ahora están cayendo en la desinformación espiritual, que piensan que lo saben todo a través de esta reencarnación y que no ha venido a aprender nada, es otra nueva distorsión del dragón blanco. Me estoy quedando sin aire por la altura y por la energía del sitio. Las personas que piensan que no tienen nada que aprender porque son dioses encarnados, pues se están equivocando, porque hace falta un esfuerzo automotivado hacia
la recuperación espiritual y la salvación, tras anclarse y atarse a la materia. Los inconformistas dicen, o consideran, los custodios y los dioses, las religiones de los custodios, dicen que el sufrimiento humano, el trabajo y la esclavitud son parte de un plan espiritual más amplio que los llevará a la salvación y a la libertad, a aquellos que obedientemente lo soporten. Este es el sistema de las castas. Portaros bien, si queréis elevar en las castas para llegar a ser brahmanes y estar lo más cerca de Dios posible. Y consideran las religiones custodiales que la recuperación espiritual y la salvación depende completamente de la gracia de Dios u otra entidad sobrenatural, ¿vale? Esto me recuerda a un chiste de uno, dice, conocí a un cura que se murió de risa, dice, ¿eso por qué? Dice, por la gracia de Dios. Bueno, pues estamos llegando finalmente a el gran Buda blanco. Tenemos aquí esta especie de entidad guerrera guardiana con la espada, y que en realidad cuando vemos en los templos entidades guardianas, realmente no lo vais a creer. Yo no puedo verlas, pero hay personas que sí. Son realmente dos entidades etéricas que custodian el templo, esta gran máquina de acumular energía, que sin duda funcionaría como, como Montserrat y tantos otros templos. ¿Qué ocurre? Aquí lo que se ve en el planeta Tierra, que unos utilizan la imagen de Buda. Actualmente se utiliza Buda como se utiliza la imagen de Jesucristo. Otro bodhisattva, por utilizar un término hindú, de otro ser encarnado que se dio cuenta de la realidad y decía, oiga, están mercadeando con vuestra fe, con vuestra energía, esas religiones y esos dioses, no le hagan caso, libérese usted mismo. Y sin embargo, al final los custodios le dan la vuelta para que las personas acaben adorando la imagen de la persona que le dio un signo de liberación espiritual. Finalmente estamos viendo aquí también una cruz gamada, que es un símbolo ancestral que procede de las religiones arias. Por eso los arios o la supremacía de la raza aria es algo que está relacionado con Hitler, ¿vale? Y luego en la mano derecha vemos esa rueda de reencarnaciones, que como se ha dicho en el hinduismo, a las personas se les dice que, aunque tengan vidas miserables según la casta que le haya tocado, si se esfuerzan y cumplen la religión podrán escalar. Pero claro, todo esto es desinformación espiritual de los arios, que los arios son una creación genética de esos dioses custodiales para dominar a toda esta legión de personas. Creo que tiene un bicho en la cabeza, ¿no? ¡Oh! Pedazo de mosca como una croqueta en la cabeza, ¿la has visto? Vale. Una avispa, ¿no? Y no me ha picado de milagro, vale. Esto me está atacando aquí la entidad guardiana tirándome avispas, vale. Entonces mira, vamos a dejar aquí esta imagen flipante de las escaleras del templo para simplemente, no sé lo que estaba hablando ya, ¿vale? Porque esto... Vale, entonces, perdonad, ¿vale? Que esto, las cosas del directo. Actualmente, cuando sale una religión inconformista y se da información espiritual buena, como ha ocurrido en el siglo XX y XXI, aunque mezclado con alienología y canalizaciones, es conveniente, se llena de ruido para que la gente no acceda a verdades universales, y eso nos lleva a planteamiento de la nueva era. La nueva era es un pisto total, que claro que tiene cosas buenas y cosas que están un poco distorsionadas. De todas maneras, a través del esfuerzo automotivado y el conocimiento se logra la liberación espiritual. Entonces, aquí en honor a Buda, ¿vale? Un príncipe bodhisattva que, como Jesucristo, dio un mensaje de liberación espiritual, intentó que no se mercadeara con la fe, con nuestra energía, y que sin embargo acabaron siendo objeto de adoración. Entonces se está poniendo el dragón blanco cabreado. Vamos a despedir aquí la conexión, ¿ok? Y deciros que, ¿cuánto llevamos? ¡Guau, qué largo! Os quiero, os adoro, os compro un loro. Esto es un programa sin solución de continuidad, en un solo plano secuencia. Espero que haya salido muy bien. Estoy aquí con mi compi, ¿vale? Muchísimas gracias, tenéis que darle gracias a Raquel, ¿vale? Que va grabado pacientemente todo el tema. Sé que muchos pensarán que ojalá hubiera salido ella y no tú, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que hay. Y más sobre templos budistas, sobre toda la red de templos de Asia Menor, me estoy trayendo muchísima información codificada para todos los amigos del canal Un Salto Cuántico. De modo que muchas gracias y hasta muy pronto. Chao, chao, que llueve. Chao.